Vamos a repasar todos los fichajes que se han producido en los 2 últimos días del mercado en la Liga Española. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya damos por cerrado el mercado de verano 2022 y antes de comenzar a repasar las plantillas, obviamente de hacer una valoración general de quién ha fichado mejor, de quién ha fichado peor, hay que revisar los últimos movimientos que han hecho los equipos de primera división en los 2 últimos días del mercado de fichajes de verano. Vamos a comentarlo todo. Como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, como no, que me dejéis, lo más importante, vuestra opinión en comentarios sobre cómo creéis que se ha reforzado vuestro equipo, qué fichajes veis bien, qué fichajes creéis que no van a funcionar. Va a ser un vídeo un poquito largo, pero voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, así que no me entretengo, voy directamente con el Fútbol Club Barcelona, que tuvo unos últimos días del mercado, unas últimas horas muy movidas, con la llegada de Bellerín y Marcos Alonso para los laterales, la salida de Aubameyang, de Dest, de Abde y la rescisión de contrato de Braithwaite. Todo eso lo vamos a repasar los jugadores que estén en dos equipos de la liga desde ambos puntos de vista. Creo que es lógico la rescisión del contrato del futbolista danés por parte del Barça, cesión de Abde para que tenga minutos en primera división. Con Dest no se cuenta, así que también es lógico buscarle una salida. No se encontró una venta, así que una cesión con una opción de compra para el Milan. Aubameyang quería salir, creo que lo ideal para el Barça era quedárselo, pero al final, por un tema económico, de ingresar dinero y de que el propio futbolista gabonés tuviese un nuevo desafío, tiene mucho sentido que el Barça le haya terminado dejando salir por una buena cifra de dinero, teniendo en cuenta que además no le costó nada hace un par de meses. Sobre la llegada de Héctor Bellerín para el lateral derecho, me parece lógico. Hay que tener en cuenta que era la tercera opción después de Azpilicueta, después de Juan Foyth, un futbolista que en Liga creo que puede jugar muchos partidos, pero que tanto los partidos grandes de Champions como los partidos grandes en Liga, lo normal es que no sea titular, salvo que dé un gran rendimiento. Viene de hacer una buena temporada en el Betis, pero también hay que recordar que en partidos en los que tenía un gran rival enfrente, sobre todo en Europa League, por ejemplo, jugaba Sabalí por delante del lateral español, así que, como os digo, buena incorporación también por las condiciones al llegar libre y al haberse rebajado la ficha. Y sobre Marcos Alonso, bueno, pues creo que es una posición que el Barça, después del rendimiento de Alejandro Balde, no tendría que reforzar sí o sí, porque ya tiene a Jordi Alba. Descartada la salida de uno de los capitanes del Barça, bueno, pues lo lógico era no traer a otro futbolista, pero el Barça ya se había comprometido con él, además lo va a hacer libre, sin tener que pagar nada al Chelsea. Creo que es una buena incorporación, aunque también hay que tener claro que Marcos Alonso es un perfil de lateral ofensivo, que para atrás tiene problemas, que no puede jugar como tercer central, tenerlo claro pese a su estatura. Vamos a ver cómo termina, bueno, pues decidiendo o repartiendo los minutos, mejor dicho, Xavi Hernández, que va a tener jugadores de nivel en esa posición. También va a hacer que haya muchísima competencia ahí. Nos vamos ahora al Sevilla, que también tuvo, bueno, pues unos últimos días moviditos, con la salida de Ocampos, con la salida de Munir, con esas llegadas, cesión y libre de Dolberg y de Januzaj. Comentar, supongo que ya todos lo sabéis, la salida de Ocampos se tuvo que modificar, se había acordado en 20 millones de euros, la junta directiva o parte de la junta económica del Ajax denegó o eliminó esa posible operación, y al final el Sevilla, bueno, pues se termina cerrando un acuerdo que no parece ser demasiado positivo para él, pero que, visto las circunstancias, bueno, pues se puede entender. Al final 4 millones fijos más una posible opción de compra de 16. Creo que un jugador que ya había acabado su etapa en el Sevilla, que había dado lo mejor que tenía y que necesitaba también incluso cambiar de aires, le va a venir bien para poder ser titular indiscutible y pelear por estar en el Mundial. Y sobre Januzaj y Dolberg, sobre todo por parte del futbolista belga, ya todo lo conocemos, un futbolista que tiene mucha calidad, que es capaz de hacerte una jugada increíble, de ponerte un balón espectacular a la escuadra o a la cabeza del delantero, pero que tiene esa irregularidad. Vamos a ver, porque creo que para él es una gran oportunidad jugar la Liga de Campeones. En principio llega para tener un rol secundario, pero teniendo en cuenta que el Sevilla
bueno, pues que es cierto que sí tiene muchos jugadores en esas posiciones de bandas, pero no tiene un encarador como el belga, seguramente pueda tener incluso un rol más importante de lo que a priori se podría esperar. Y sobre Dolberg, un futbolista que demostró un gran potencial cuando comenzó su carrera en la élite con el Ajax, pero que en las últimas temporadas en el Niza incluso ha perdido su titularidad y no ha demostrado, según lo que le leía al bueno de Andrés Onrubia, bueno, pues ese carácter, ¿no?, para responder y para dar algo más de lo que estaba mostrando cuando era suplente. Vamos a ver, porque tampoco a nivel goleador ha sido capaz de mantener la regularidad que se suponía de él. Una apuesta del Sevilla, un futbolista que eso sí es claramente diferente a Rafa Mir y a En-Nesyri, porque es capaz de participar del juego, de dar buenos apoyos, de abrir el juego a banda, así que un futbolista diferente para la delantera de Julen Lopetegui. Vamos ahora con uno de los grandes fichajes que se han cerrado en la liga en las últimas horas, la llegada de Umar Sadik a la Real Sociedad por 20 millones de euros fijos, más 5 en variables, más un 15% de la plusvalía de la futura venta. Un jugador que sin duda, bueno, pues ya en estas 2 jornadas de liga nos ha demostrado lo que es capaz de hacer con espacios, que tiene además ese instinto de gol, pero que a mí sinceramente me deja también muchas dudas en cuanto al juego en espacios reducidos. Ahí creo que claramente está varios escalones por detrás de Isak. Me parece un fichaje muy interesante de la Real Sociedad. Creo que por 20 millones de euros era difícil encontrar una mejor opción que se fuese a adaptar ya, porque la otra alternativa, Raúl de Tomás, bueno, pues parecía no encajar por su carácter, porque a lo mejor en el vestuario no iba a ser un jugador con un rendimiento asegurado, y puede entender que un equipo como la Real Sociedad no se pueda permitir hacer una inversión tan grande, el fichaje más caro de su historia, y que al final no funcione simplemente porque se lleve mal, porque no se entienda con el resto de jugadores y con Imanol Alguacil. Una apuesta interesante la de Umar Sadik, pero que hay que decirlo también, es peor jugador que Alexander Isak, y por lo tanto vamos a ver cómo termina rindiendo, aunque es cierto que va a tener pasadores espectaculares para la velocidad, para esa arrancada espectacular que tiene el futbolista nigeriano ex del Almería. Obviamente también vamos a hablar después desde el punto de vista del cuadro andaluz. Ahora seguimos también en esa zona europea con un Villarreal que ha sido capaz de las últimas horas del mercado fichar, hacerse con los servicios de Joan Mojica, el lateral izquierdo colombiano ex del Elche, por algo más de su cláusula de rescisión, para poder, bueno, pues aplazar los pagos de mutuo acuerdo con el Elche. Un futbolista que viene a ser, bueno, pues sin duda esa segunda opción, el lateral izquierdo. Vamos a ver si es capaz en algún momento de quedarse por delante de Alfonso Pedraza tras la salida de Estupiñán. Alberto Moreno parece que le está costando la recuperación y que le queda tiempo para estar al 100%, así que una muy buena opción, un muy buen suplente en principio en esa banda para el conjunto de Unai Emery, que ya sabéis que va a jugar competición europea y que está prácticamente formando una plantilla, o ha formado una plantilla de 2 jugadores de calidad por puesto. Buena incorporación de un Villarreal que creo que se ha movido bastante bien en este mercado de fichajes 2022. Vamos ahora al Valencia, un equipo que quiere jugar competición europea y que en los últimos días también ha visto como su mercado se ha agitado muchísimo. La llegada de Ilais Moriba y de Justin Kluivert en forma de cesión, la salida en venta 18 millones de euros más 4 en variables de Carlos Soler al Paris Saint-Germain, la cesión de Rakitic ya que Gattuso no contaba con él, y la salida también de un Maxi Gómez que ha recalado en el Trabzonspor en principio por 3 millones de euros. La verdad es que lo más llamativo de todo es la salida de Carlos Soler. Al final, un futbolista que ha demostrado en la selección española y con el Valencia en las últimas temporadas un gran nivel. Creo que ha sido el máximo goleador del Valencia en Liga en las 2 últimas temporadas. Un jugador capaz de liderar un equipo, lo ha demostrado desde esa llegada, desde esos goles desde el punto de penalti, también sumando mucha creatividad en zona de 3/4. Él tenía que ser uno de los puntales del Valencia, parece que no estaba dispuesto a quedarse en un equipo que no tiene aspiraciones europeas claras, porque el trabajo de Gennaro Gattuso con la plantilla que tiene no asegura jugar competición europea la próxima temporada, y decide dar el salto a un Paris Saint-Germain donde va a tener muchísima competencia y lo va a tener difícil
para jugar. La verdad es que más allá de esta venta, las otras dos salidas, más la rescisión de contrato también de Manu Vallejo, son totalmente entendibles. La llegada de Las, pues parece un buen recambio, ¿no? Vamos a ver cómo adapta Gattuso esas posiciones con Hugo Guillamón, con Nico, con Musa, con Ilaix Moriba. Al menos el técnico italiano tiene alternativas en esa posición, y ya está Kluivert para ser un jugador desequilibrante en el 1 contra 1, al que le falta, es cierto, gol, que le falta regularidad, pero que puede demostrar, pues que puede ser un jugador importante en una gran liga. Vamos a ver cómo funciona, porque tampoco es una garantía de éxito la llegada del jugador que ha sido en 2 ocasiones, si no recuerdo mal, internacional con la selección de Países Bajos. El Valencia, para mí, en estos 6 movimientos, claramente pierde más de lo que gana por la salida de Carlos Soler, uno de sus 2-3 mejores jugadores de la pasada temporada y de las últimas campañas. Vamos ahora a Osasuna, que ha logrado la cesión de Abde, el futbolista de procedencia marroquí, o marroquí también con nacionalidad española, del FC Barcelona, cedido. Antes había renovado con el Barça, un jugador que le va a dar a Yago Barrasate una alternativa, algo como lo que en principio en las 2 últimas temporadas había buscado, o en las últimas temporadas había buscado con la llegada de Johnny, un jugador que se pueda pegar a la línea de Cal, que pueda ser ese extremo encarador, 1 para 1, que le dé profundidad, que le dé creatividad, que le dé algo diferente. No lo va a tener fácil para ser titular, para ser indiscutible, pero me parece una buena incorporación para Yago Barrasate, porque va a tener, como os digo, más opciones en esas posiciones de ataque. Vamos ahora al Celta, que por fin ha conseguido un acompañante para Yago Aspas, el noruego Jørgen Strand Larsen, que llega procedente del Groningen, de la Liga de Países Bajos, tiene 22 años, mide 1,93, es un delantero centro puro, un delantero centro de área, ha marcado 14 goles en 32 partidos en la 21-22 y en la 20-21 marcó 9. Una apuesta parece ser de Luis Campos para acompañar arriba a un Yago Aspas, que ya sabemos que funciona normalmente muy bien con delanteros centros de este tipo, rematadores que hacen o atraen la atención de los centrales rivales, mientras que el delantero gallego es capaz de moverse con algo más de libertad. Vamos a ver cómo sale, sin duda es su primera experiencia en una gran liga, y por lo tanto hay que tener los pies en el suelo, tranquilidad, porque hay que ver si es capaz de adaptarse, de dar rendimiento ya a un equipo que lo necesita, pese a que tenga opciones como Carles Pérez en esas posiciones del campo. También el Rayo Vallecano, que ha hecho incorporaciones en posiciones donde no tenía demasiadas opciones. Abdul Munin, un central que llega procedente del Victoria Guimaraes para el Rayo Vallecano a cambio de 1,5 millones de euros, tiene 24 años, y Pep Chevarría, lateral izquierdo, que llega procedente del Zaragoza, también de 24 años, mucha experiencia en primera división a cambio de casi 2 millones de euros. El Rayo no tenía lateral izquierdo suplente, lo adquiere con esta incorporación, y Abdul Munin también, que viene a cubrir una necesidad en la pareja de centrales, porque estaba jugando Patecis en esa posición en las últimas jornadas, ya que parece que Iraola no confía en Sabelic y en Mario Suárez. Vamos ahora a un Elche que ha perdido a un jugador muy importante como Mojica por una cantidad bastante, relativamente baja para lo que ha demostrado, pero al final ha conseguido la incorporación del argentino Nicolás Fernández, procedente de San Lorenzo, donde sí ha sido un jugador muy importante en las últimas temporadas, donde incluso ha jugado competición continental con el cuadro argentino, y Fede Fernández, que llega libre procedente del Newcastle, una posición, la de central, donde creo que el Elche necesita refuerzos, y la verdad donde creo que el argentino Fede Fernández no da demasiada seguridad. No creo que sea una pieza que vaya a ser indiscutible en el 11 por delante de Enzo Rocco o de Vigas. Vamos a ver cómo es capaz de formar esa defensa Francisco tras la salida importante de Joan Mojica. Para terminar, o para ir terminando, porque el vídeo no tiene que alargarse demasiado, hablamos de las llegadas al Español. Martin Braithwaite, después de su rescisión de contrato con el FC Barcelona, llega a un equipo que necesita claramente reforzar esas posiciones de ataque, sobre todo en banda, y ahí el danés debería ser importante. Vamos a ver, porque obviamente en las últimas temporadas
no ha jugado nada y eso le puede pasar factura de cara a obtener ritmo, a tener ritmo de competición. Y para la portería, un Álvaro Fernández, ex del Huesca, que hizo una muy buena primera temporada en primera división, que la pasada temporada estuvo cedido en el Brentford y donde dejó bastantes dudas. Vamos a ver, en principio llega para ser titular ya por la expulsión de Lecom. Va a tener una oportunidad el portero español ya del cuadro perico para, si lo hace bien, quedarse como el guardameta titular en el equipo de Diego Martínez. El Getafe, que ha hecho 2 incorporaciones más, uno de los equipos españoles que mejor y más se ha movido. La llegada de Munir en un traspaso del que todavía no se saben las cifras, supongo que será por objetivos, no nada fijo. Y también la llegada de Jordan Amavi para el lateral izquierdo, cedido por el Olympique de Marsella, si no recuerdo mal, un futbolista de 28 años, francés, que las últimas temporadas ha jugado poco, tanto en el Olympique de Marsella como en el Niza, donde pasó la parte final de la temporada pasada, la 21-22. Un jugador que en principio debería ser un recambio para un Angileri que fue expulsado, y para un Gastón Ramírez que debutó pero que sumó muy poquito en ataque. Vamos a ver cómo lo utiliza, una opción más sobre todo ofensiva para Quique Sánchez Flores en ese lateral izquierdo. Ahora nos vamos con los recién ascendidos, una Almería que ha tenido también unas últimas horas muy movidas en el mercado de fichajes, con 3 incorporaciones, con la salida de su futbolista seguramente de más nivel, un Umar Sadik, que ya había demostrado en estas 2 últimas jornadas o en las primeras jornadas de liga que es un futbolista capaz y que encaja perfectamente en ese plan de partido que estábamos viendo con Rubi, de esperar atrás, de salir con espacios. Haya demostrado tanto contra el Elche como contra el Real Madrid, también contra el Sevilla, que es un jugador de mucho nivel, la venta más cara de la historia de la Almería. Y para intentar suplirlo llegan 2 futbolistas, Lázaro Vinicius, 7 millones de euros más un 30% de una futura venta, procedente del Flamengo, futbolista de 20 años que puede actuar principalmente en banda izquierda, y un El Bilal Touré, el futbolista malí, que llega procedente del Reims, por 8 millones de euros más 2 en variables. También tiene 20 años y, según ha comentado el bueno de Andrés Onrubia, es un jugador, es un delantero centro puro, normalmente de esperar en el área, no tiene esas características de ser dominador con espacios. Y para terminar, un jugador que sí conoce perfectamente la liga es un Gonzalo Merero, que puede actuar en principio en ese centro del campo junto a Guaras, junto a Samu Costa, porque tiene el recorrido, la llegada a gol y también la calidad, pues para sumarse a ese esquema, a ese fútbol que estamos viendo de Rubí, de la Almería de Rubí en las primeras jornadas. Vamos terminando con el Girona, que ha hecho también muchísimas incorporaciones a lo largo del mercado y en estas últimas horas. 5 futbolistas se han incorporado. Tony Villa, libre procedente del Valladolid, un extremo que ya conoce la categoría, que ha jugado tanto en primera como en segunda división. Vamos a ver, es una opción más para el ataque de un Michel que no tenía jugadores de este tipo. Manu Vallejo, segundo delantero, ya ha jugado con el Valencia, no ha tenido mucha regularidad, pero creo que también es otra opción que no tenía Michel en la plantilla. Gazzaniga y Tony, procedente del Real Madrid, uno cedido y el otro libre, para hacerle competencia a Juan Carlos en la portería. La verdad es que ninguno de los dos parece ser un salto de nivel demasiado importante. Y para terminar, un fichaje que creo que sí va a ser indiscutible desde el primer momento, un Oriol Romeu, que llega traspasado procedente del Southampton y que en esa posición de pivote debería ser la pareja de Aleix García durante toda la temporada. Esta incorporación, la de Oriol Romeu, sí que me gusta mucho para el equipo de Michel. Y para terminar, un Real Valladolid que ha hecho 2 incorporaciones. Primera, la de Kennedy, el brasileño, que había jugado 14 partidos en la última temporada con el Flamengo en Brasil, que llega procedente del Chelsea. En principio es un traspaso, supongo que a lo mejor el Valladolid tendrá que pagar alguna cantidad por objetivos. Y para terminar, un Juanjo Narváez, que llega procedente del Zaragoza, también para ocupar la posición o de delantero o de jugador de banda. Sin duda, posiciones que el Valladolid en estas primeras jornadas de liga ha demostrado tener necesidad. Kennedy debería ser una pieza muy importante para el equipo de Pacheta, porque tiene velocidad, lo demostró también en el Granada, tiene buen disparo desde fuera del área, un jugador además
trabajador, porque incluso ha actuado como carrilero en alguna etapa de su carrera, así que buenas incorporaciones, sobre todo la del brasileño para un Real Valladolid que tenía necesidades importantes y que vamos a ir en estos días tratando si las ha podido suplir, si su mercado ha sido bueno o no. Como os digo, gracias por ver el vídeo y lo más importante, dejadme vuestra opinión en comentarios sobre lo que os parecen las incorporaciones que haya hecho vuestro equipo o en general las más destacadas de estos 2 últimos días del mercado de fichajes, algo de lo que hemos hablado en profundidad aquí en el canal, especialmente en este vídeo. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo.